Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión en línea de la materia Administración Financiera 2. Los temas de los cuales vamos a platicar el día de hoy básicamente serán dos: sistemas financieros mexicano e internacional, así como las generalidades del entorno económico, operacional y legal en relación a lo que es la administración financiera y los capitales de trabajo. Esos serán los temas de los cuales vamos a platicar hoy, muchachos, y por lo cual les pido mucha su atención. Y bueno, vamos a comenzar primeramente con lo que es o la definición de lo que es el sistema financiero mexicano. El sistema financiero mexicano es aquel que va a ser el regulatorio de todas las operaciones financieras que hay en nuestro país y está integrado por organismos e instituciones que van a ser intermediarias y a su vez van a ser las operadoras de todos los recursos financieros que se generan dentro de las mismas. Y obviamente van a estar regulados por todas las leyes y aspectos legales que para lo cual se manejan en nuestro país este tipo de operaciones. Entonces, estos organismos, este sistema financiero mexicano está integrado por lo que ya comentamos entonces, por esos organismos e instituciones, las cuales, como ya dijimos, van a ser las encargadas de llevar a cabo todas nuestras operaciones financieras reguladas por la ley que las rige actualmente en nuestro país. Como primer punto, chicos, hay que ver cómo está estructurado lo que es el sistema financiero dentro de nuestro propio país. Y para esto, la cabeza de todo el sistema financiero que hay aquí en México es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ella va a ser la encargada, ¿sí? La encargada de dar toda la forma a lo que es el sistema financiero mexicano. Y obviamente va a estar constituida por varios organismos o instituciones que a su vez de las cuales se van a apoyar para poder realizar toda la actividad financiera. La Secretaría de Hacienda, la estructura del sistema financiero mexicano, encabezada, como ya comentamos, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene a su vez organismos auxiliares, ¿sí? En primera instancia va a tener el organismo auxiliar como la CONDUCEF. ¿Qué es la CONDUCEF? Bueno, la CONDUCEF, como todos sabemos, es la Comisión Nacional para la Protección y defensa de los derechos de los usuarios de todos los servicios financieros. En la CONDUCEF es donde nosotros vamos a acudir cuando alguna institución bancaria, financiera, ¿sí? Creamos que su actuar no es el correcto. Para eso está creado este organismo, la CONDUCEF, para defender todos nuestros derechos de aquellos que hacemos uso, ¿sí? De los servicios financieros. La CONDUCEF, a lo mejor mucha gente no lo sabe y por eso no la ocupa, pero la CONDUCEF es aquel organismo que se puede recibir las quejas y que de hecho tiene esta instrucción de atender las quejas cuando hay una empresa que nos presiona de una manera inadecuada para poder realizar los pagos. Por ejemplo, un ejemplo muy común que se ha dado actualmente es cuando ustedes sacan alguna mercancía ya sea en Electra, no sé, Copé, y de repente ustedes se atrasan en sus pagos. No sé si se les ha pasado o han sabido de gente que les ha acontecido a su familiar o amigos, que les empiezan a hacer llamadas a toda hora, presionándolos, amenazándolos. En teoría, esto no lo pueden hacer estas empresas. Entonces, si ustedes son objeto de una presión de ese tipo, que les hablen a horas no muy comunes, que los amenacen que los van a embargar, que los van a ir a meter a gente a su casa, acordemos que este tipo de créditos, ¿sí? No es, hay un monto especial para que puedan realizarse un embargo. Sin embargo, valga la redundancia, sin embargo, este tipo de acciones solo se pueden hacer o realizar a partir de un monto X. Entonces, los montos que manejan este tipo de tiendas no ameritan este tipo de embargos o este tipo de acciones. Por eso es que la CONDUFED es la encargada, ¿sí?, de recibir todo ese tipo de quejas de parte de todos los usuarios de estos servicios financieros que se vean afectados o que se vean presionados, ¿sí?, presionados o amenazados. Por otro lado, también está el instituto, el IPAP. El IPAP es el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, que a su vez forma parte, ¿sí? Es un organismo que también sirve mucho de apoyo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por otro lado, también la Secretaría de Hacienda cuenta con lo que es el Banco de México, ¿sí? El Banco de México, que como todos sabemos es la casa emisora de la moneda, es
es todo lo que las finanzas mexicanas es donde se manejan desde ahí, desde el Banco Mexicano, ¿sí? Y también, por otro lado, también la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuenta con organismos o lo que le llamamos fideicomisos y fondos públicos, que también son herramientas que utiliza la Secretaría de Hacienda, ¿sí? Para manejar también fondos, como su nombre lo dice, fondos fideicomisos públicos, que es para el bienestar en general de la población. La Secretaría de Hacienda, a su mismo, ¿sí? Maneja, depende de ellas, otros organismos esenciales que forman parte de nuestro sistema y de la estructura financiera de México. Una de las cuales es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la otra es la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas, y por último, la CONSAR, la famosa CONSAR, que es otra cosa más que Nacional, la Comisión Nacional, ¿sí? Del Sistema del Ahorro para el Retiro, que es lo que le ven la CONSAR, Comisión Nacional del Sistema para el Ahorro del Retiro, o lo que llamamos los famosos AFORES, ¿verdad? Entonces, toda esa estructura está integrando nuestro sistema financiero mexicano. A su vez, recordemos que la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores tiene una estructura que maneja básicamente todo lo que es la parte bursátil y bancaria del país, dentro de los cuales van a funcionar, obviamente, todas las que son instituciones u organizaciones bursátiles, ¿sí? En este caso hablamos de las casas de bolsa, también todo lo que son los bancos, que son los bancos de desarrollo, bancos de prestación, ¿cómo se llama? Bancos de crédito, de institución múltiple, perdón, bancos de desarrollo y banca múltiple, que es las bancarias comerciales que conocemos, como Banamex, Santander, Bancomer, toda es la banca múltiple. Y la banca de desarrollo, bueno, pues ya sabemos que hay bancos específicos que ayudan otorgando créditos, ¿sí? A empresarios, a asociaciones campesinas para poder realizar sus actividades. Entonces, estas bancas forman parte también de lo que es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. A su vez, también acordemos que hay una banca hay instituciones, perdón, son las instituciones crediticias, que no son otra cosa más que el famoso buro de crédito, ¿no? Que se maneja también dentro de lo que es la parte bancaria en México, ¿ok? Entonces, esto es a grosso modo como está integrado nuestro sistema financiero mexicano. Como repetimos, a la cabeza va a estar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿ok? Muy bien, vamos a ver primeramente todo lo que es el sistema bancario nacional, porque normalmente este sistema financiero mexicano tiene dos grandes rubros, lo que es la banca, ¿sí? Por un lado, y por otro lado tenemos obviamente también las instituciones de seguros y fianzas, que vamos a ver ahorita una por una para ver cuáles son sus funciones de una. Primeramente vamos a definir lo que es el sistema bancario nacional. El sistema bancario mexicano, obviamente, es el conjunto de instituciones y organizaciones, ¿sí? Que se dedican a lo que es la administración, la captación, ¿sí? y la canalización de la inversión de ahorro y recursos monetarios que se dan dentro del mismo país. Obviamente, esto, pues, siguiendo las reglas legales que el país ha instrumentado para el buen funcionamiento. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nuestro sistema bancario mexicano es eso, está formado de eso, de todos esos organismos, estas instituciones que están administrando, captando, ¿sí? Y por otro lado, canalizando la inversión de toda la gente que se acerca para hacer sus ahorros, para hacer sus inversiones. Entonces, este es nuestro sistema bancario mexicano. Eso es a grosso modo lo que es nuestro sistema bancario mexicano, del cual nosotros, pues obviamente somos parte de ellos, ya que tenemos, ya sea por muchas opciones, nosotros tenemos una relación con estas instituciones. La gran mayoría de la gente actualmente, la nómina nos la pagan, obviamente, porque casi a todos ya nos hacen así, nos pagan nuestra nómina en instituciones bancarias, nos dan tarjetas de nómina, obviamente los cuales nos convierten en usuarios, ¿sí? De esta banca. Aparte, hay mucha gente también que cuenta tarjetas de crédito, ¿sí? Que tiene también préstamos, X operaciones con todas las instituciones bancarias. Entonces, precisamente por eso es que tenemos esa relación con todos ellos, por un lado. Por otro lado, tenemos lo que son las instituciones de seguros y fianzas.
Obviamente vamos a hablar lo que son los seguros, que son empresas que se dedican a realizar todo tipo de aseguramiento económico de los bienes que se puedan asegurar. Y en este campo debemos decir que ha habido un gran crecimiento en cuanto a lo que son seguros. ¿Por qué? Porque ahorita ya tenemos seguros para todo, empezando por los seguros básicos que hace años se empezaron a implementar, como eran los seguros contra los seguros de vida, los seguros contra accidentes y enfermedades, ¿sí? Los seguros inclusive contra desastres naturales, y posteriormente se empezaron a implementar infinidad de tipos de seguros que abarcaban mucho más aspectos que pudieran afectar a todos nuestros bienes materiales, ¿sí? O de la empresa. Por eso es que el área de lo que es el aseguramiento ha crecido tremendamente, porque ahorita ya nos ofrecen seguros para todo. Si ustedes han, se han percatado, de repente nos hablan, si tenemos alguna tarjeta de crédito, inclusive los que manejamos nómina con los bancos, constantemente recibimos llamadas de que nos ofrecen seguros para todo. Ya inclusive están sacando ya seguros para los robos que sufre la gente saliendo de los cajeros automáticos. Ya ven que ahorita se ha dado mucho, a últimos tiempos, últimos años, se ha dado mucho el robo al tarjetaviente saliendo de los cajeros automáticos. Entonces ya hay bancos, en mi caso Santander, ya tiene un seguro que te protege contra eso. Es un seguro que te dice, ¿sabes qué? Si te roban tu dinero saliendo del cajero automático, hay un seguro, pagas tanto al mes y ese seguro te cubre por la cantidad que te puedan haber robado. Entonces, si se dan cuenta, en el campo del aseguramiento, infinidad de aspectos se han tocado y ha tenido un crecimiento bárbaro. O sea, desde accidentes de tránsito, daños a terceros, muerte, de todo. Entonces, los seguros, como tal, han tenido un auge muy grande. Y más en nuestro país, con toda cada situación que se ha estado dando, ya sea desastres naturales, ya sea ahora con estas situaciones económicas por quiebras, todas las instituciones de aseguramiento han creado ese tipo de seguros tratando de ampliar más su mercado, ¿sí? Para tener una mayor cobertura y obviamente como consecuencia tener un menor crecimiento y desarrollo. Por este lado sería lo de los seguros. Por otro lado, lo que son las instituciones de afianzamiento o las famosas afianzadoras, que una afianzadora no es otra cosa más que una institución que por medio del cual nosotros vamos a celebrar un contrato, nosotros vamos a pagar una prima, ¿sí? Una prima por esa fianza, pero esta institución afianzadora va a responder por mí en el caso de que yo no pueda cumplir con una obligación ante un tercero. Entonces, esas son las afianzadoras, son aquellas que van a responder en un momento dado por aquella persona que firme un contrato con ellos, les pague una prima, ¿sí? Por esa fianza, y ellos van a ser corresponsables si en algún momento nosotros dejamos de cumplir con alguna de las obligaciones que tenemos contratadas con alguna otra empresa. Por eso se llama fianza. Y hay infinidad de tipos de fianza, desde fianzas judiciales, fianzas de fidelidad, fianzas administrativas, fianzas de crédito. Muy comúnmente pudiera ser las, este, las más manejadas, las judiciales, las de crédito. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando nosotros solicitamos un crédito, hay muchas instituciones que nos piden una fianza o una fianzadora. Entonces nosotros vamos con la fianzadora, pagamos una prima y ellos nos extienden el contrato por medio del cual en algún momento que nosotros no podamos o no liquidemos ese crédito, ellas son las responsables de cubrir ese contrato que tenemos estipulado con esta institución de crédito. Ahora, eh, dentro de lo que es la banca nacional la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tenemos los organismos que son los organismos bursátiles. Los organismos bursátiles, pues son intermediarios en lo que es la oferta y la demanda de lo que pueden ser acciones, valores, intercambio de lo que son pues todas las operaciones bancarias a través de lo que se maneja mucho en la bolsa, de lo que es a nivel bursátil, ¿no? Como son las acciones y los valores, que es lo que más comúnmente se mueve. Ellos son estos organismos bursátiles son intermediarios y tienen varias funciones. En realidad, sus funciones de ellos, básicamente, pues es el actuar, como su nombre lo dice, el actuar como intermediarios en este mercado. También otra de sus funciones es el emitir y colocar, ¿sí? Acciones y documentos bursátiles, los famosos bonos, básicamente bonos que emiten muchas empresas. Ustedes han visto que en la bolsa de valores, ¿sí?
hay infinidad de acciones de muchísimas empresas y hay diferentes tipos de acciones, diferentes tipos de bonos. Entonces, estos organismos bursátiles son aquellos encargados, ¿sí?, de tanto de emitir, generar o de ser intermediarios en el comercio de estos elementos bursátiles, como son las acciones o los documentos o valores. ¿Ok? Otra de las funciones de los organismos bursátiles también es el de administrar y guardar estos valores, obviamente. Entonces, se encarga de su administración y la custodia y guardia de los valores de las acciones de las empresas que están cotizando o que están laborando con ellas. Y obviamente también estos organismos bursátiles también realizan inversiones, ¿sí?, en sociedades que complementan pues, parte de su actividad. Entonces, propiamente, los organismos bursátiles, como su nombre lo dice, y como ya lo comentamos ahorita, entonces son organizaciones, ¿sí?, o instituciones que son intermediarios entre el oferente y el demandante. Es decir, ellos son los que intermedian en las personas que ofertan y en las personas que demandan, ¿sí?, los documentos que se manejan como acciones y valores. Su función principal es de ser intermediarios en esta parte, ¿no?, en esta parte del mercado bursátil. Obviamente, como operan como sus operaciones son muy especializadas, ¿sí?, están obligadas a ser socios de una bolsa de valores, ¿sí? Como vemos ahorita, la bolsa de valores es de las instituciones más importantes o las más representativas, ¿sí?, que se manejan y que operan dentro de nuestros organismos bursátiles. Y obviamente estas instituciones que están obligadas a pertenecer a una casa de bolsa deben estar autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Si no tienen la autorización de esta Comisión Nacional Bancaria y de Valores, no podrían operar porque legalmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público te obliga, ¿sí?, te obliga a que para que tú puedas trabajar dentro de lo que es el sector financiero mexicano, estés asociado a una bolsa a una bolsa de valores, perdón, y por un lado, y por otro lado, que estés inscrita en la Comisión Nacional, ¿sí?, Bursátil de Valores. Y como ya lo habíamos dicho, las sociedades más importantes bursátiles dentro de lo que es nuestro sistema financiero mexicano, pues van a ser las casas de bolsa. Como ustedes habrán escuchado a través de noticias o mismo trabajo, ¿verdad? Se habrán dado cuenta que existe infinidad de casas de bolsa en todo México. En nuestro país hay muchísimas empresas, ¿sí?, que son casas de bolsa. Y ustedes las pueden encontrar en todo lo que es el sector financiero, ¿sí? Hay casas de bolsa que cotizan, que son intermediarios, que compran, venden acciones, valores y que obviamente, ¿sí?, son los organismos por excelencia en los cuales las empresas invierten, ¿sí?, o dan a custodia sus valores para que ellos sean los encargados de mover sus acciones, sus valores. De ahí que en las casas de bolsa haya una figura muy importante que es la persona o el puesto que se le denomina como corredor de bolsa. Acordémonos que el corredor de bolsa es la persona que se encarga, ¿sí?, de buscar, de ofrecer los mejores precios tanto para comprar como para vender acciones de diferentes empresas. Y de hecho, cada empresa que está cotizando en una bolsa, por ejemplo, en la Bolsa Mexicana de Valores, cada empresa que tiene ahí a sus empleados, los famosos corredores de bolsa, ¿sí?, son los que se dedican especialmente a buscar esas oportunidades, ¿sí? Ustedes sabrán que cualquier movimiento a nivel económico mundialmente afecta a las casas de bolsa. Por eso es que ahora, si lo vamos relacionando con la situación ahorita de salud que se está viviendo, ustedes escucharon en las noticias que muchas bolsas de valores del mundo se vinieron abajo precisamente por esta crisis que se generó a raíz de esta pandemia. Muchos países como China, que fue principalmente la que comenzó con todo esto, ¿sí?, en su economía, al caer la economía de China y de muchos países de Europa, ¿qué es lo que pasó con todas las bolsas de valores más importantes? Empezaron a perder mucho valor las acciones de las empresas que cotizaban ahí, de la misma bolsa de valores. ¿Por qué? Porque todas las situaciones que la rodean, todo el entorno económico a nivel internacional, no nada más afecta a una nación, afecta a todo el mundo. Y de ahí que ustedes escucharon que constantemente las bolsas de valores tanto de Nueva York, de Tokio, de China, de México, de Latinoamérica, todas las bolsas en general empezaron a tener muchísima caída en sus valores, es decir, se vinieron hacia abajo y retrocedieron muchísimo. Y es la hora en que apenas están algunas empezando a recuperar
más o menos todo ese valor que perdieron durante esta contingencia económica que estamos viviendo, ¿verdad? Todavía porque no hemos salido de eso. Y bueno, pues básicamente ahorita estamos hablando de lo que es el sistema financiero mexicano. Y obviamente parte también de lo que es el sistema financiero mexicano, tenemos que no dejar de mencionar, aunque ya lo hemos platicado en anteriores ocasiones, del financiamiento. El financiamiento, como todos ustedes saben, pues obviamente son los recursos con los cuales, ¿sí?, nuestra empresa va a crecer, va a desarrollar y va a poder desarrollar sus funciones o sus actividades dentro de su sector económico en el cual está inmerso, ¿verdad? Obviamente sabemos que el financiamiento, ¿sí?, el financiamiento de una empresa sana o pues sí, de una empresa que esté bien estructurada, que tenga una buena administración, pues el financiamiento de sus propios socios o de sus familiares de los mismos socios va a dar a la empresa un poquito más de certidumbre y de confianza para que futuros inversionistas puedan realizar inversiones, ¿sí?, en nuestra empresa. Sin olvidar, obviamente, que el financiamiento más común y el más usado actualmente es el financiamiento bancario, es decir, el endeudamiento, por así decirlo, de nuestra empresa, pero obviamente, ojo, hay que tener mucho cuidado con esto, como ya lo hemos explicado en anteriores ocasiones, ¿sí? El financiamiento es importante, pero también es importante nosotros, ¿sí?, saber el grado de endeudamiento que podría tener nuestra empresa, ¿sí? Entendiendo que el financiamiento más importante para cualquier empresa son los financiamientos bancarios, que son los que le dan el impulso pues la posibilidad de crecimiento y desarrollo, de extenderse o de crecer a estas empresas. O finalmente también el financiamiento, como ya lo hemos visto anteriormente también, sirve para que una empresa no se vaya a la quiebra, sino que, por ejemplo, ahorita en esta situación, estamos seguros que muchas empresas, y así el gobierno lo ha visto y lo entiende, porque ha ofrecido créditos, ¿sí?, ha ofrecido diferentes tipos de créditos para aquellos microempresarios de pequeñas empresas, básicamente, que fueron los más afectados, ¿sí? Ahorita el gobierno ha creado programas, ¿sí?, de créditos para este tipo de personas que tienen sus pequeños negocios, para que puedan otra vez levantarlo, porque finalmente, pues, nosotros sabemos que cualquier empresa necesita un mínimo, ¿sí? Un mínimo, y entrando a lo que es el activo circulante, necesitamos un mínimo para poder cubrir nuestras obligaciones más importantes, ¿sí? Por eso es importante que tengamos el efectivo circulante, el activo circulante necesario para poder cubrir nuestras obligaciones más importantes y a corto plazo, ¿no? Es decir, para poder cubrir, nuestro pasivo circulante. Ahora, eh, manejamos también lo que son el financiamiento, ¿sí? Y no habíamos platicado, pero también el financiamiento internacional es muy importante. Este financiamiento internacional, muchachos, va un poquito más allá de lo económico. ¿Por qué? Porque este financiamiento internacional como tal involucra muchos cambios tanto sociales como en la mentalidad de los países y que pueden promover como tal un avance de la sociedad en la sociedad moderna de donde se esté realizando este financiamiento internacional en los lugares donde se esté aplicando. Por eso es que la inversión extranjera, por así decirlo, el financiamiento extranjero, internacional, que es el que se hace, es el que le ha dado mucha fuerza en el desarrollo y crecimiento básicamente de todo lo que es América Latina, porque pues se ha brindado este financiamiento internacional le ha brindado a América Latina, ¿sí?, un proceso de reestructuración económica y ha contribuido también a que ellos adopten muchísimas nuevas tecnologías. Obviamente, estas tecnologías y formas de producción han creado un mayor crecimiento económico de todos estos países donde el financiamiento internacional ha estado presente. Obviamente entendiendo también que también las empresas al requerir o al usar un financiamiento internacional en el caso de las empresas transnacionales, pues también persiguen beneficios para ellos, obviamente. El que una empresa, por ejemplo, una armadora de autos, no sé, una empresa internacional como Coca-Cola, ¿sí?, realice una inversión adicional aquí en nuestro país, obviamente que sí contribuye mucho al desarrollo, al crecimiento económico de la región donde se está haciendo la inversión, pero no hay que perder de vista que ellos también, ¿sí?, están buscando un beneficio para ellos, si no, no tendría caso que invirtieran aquí en el país, ¿verdad? Entonces, a veces no siempre la inversión internacional conlleva beneficios al país, sino realmente hay empresas que luego conllevan un beneficio personal, ¿sí?, para sus propias empresas. Ahora, vamos a hablar tantito sobre las generalidades, ¿sí?, de nuestro que son los entornos económicos operacionales y legales, ¿sí?,
de la administración financiera en lo que se me refiere a nuestro capital de trabajo. En la anterior ocasión habíamos platicado que el capital de trabajo básicamente va a ser nuestro activo circulante menos nuestro pasivo circulante. Y el capital de trabajo es el efectivo, ¿sí? El efectivo circulante que debemos de tener cada empresa para poder cubrir con nuestras obligaciones, que normalmente como pueden ser gastos de salarios, gastos de luz, mantenimiento, rentas, o sea, todos esos pasivos a corto plazo que tendremos que cubrir. A veces como pueden ser deudas con nuestros clientes, pueden ser pago a proveedores, ¿sí? Así como de nuestros créditos que tengamos. Es bien importante que ese activo circulante de corto plazo, ¿sí? Nos pueda dar la pauta para poder cubrir nuestro pasivo circulante a corto plazo y poder proyectar una, como habíamos dicho anteriormente en otros temas, una planeación estratégica que a la que le distingue es tener una visión a largo plazo. Por eso es importante que todos estos aspectos económicos que nos rodean en el entorno, como ya lo hemos platicado ahorita, y que nos afectan directamente a nosotros como empresa. En el caso, por ejemplo, de lo que es el riesgo, perdón, este entorno económico que nos rodea, ¿sí? Conlleva que nuestra empresa obviamente tenga diferentes tipos de riesgo, ¿no? Podríamos mencionar, por ejemplo, el riesgo comercial, que está implícito dentro de lo que es la misma actividad a la que se dedica la empresa, ¿no? A la competencia, a todos nuestros entornos económicos que nos pudieran afectar y que pueden generar o no, ¿sí? Que nuestra empresa tenga un mayor riesgo, por un lado, y por otro lado, una menor o mayor rentabilidad, ¿no? Va a depender, obviamente, todo el entorno económico que nos está afectando. Por eso es importante considerar todo lo que funciona o todo lo que está sucediendo económicamente, ¿sí? En torno tanto a nuestro país como a nuestra empresa. Hablando de que nuestra empresa no está sola en el país, en ese ramo, sino que tiene más competencia y de la cual va a estar muy, muy ligada, que pueda o no pueda crecer dependiendo qué alternativas vayamos a tomar referente a esto. Obviamente otros riesgos que podemos tener dentro del entorno financiero es hablar de lo que estábamos ahorita comentando, ¿verdad? Del financiamiento. El financiamiento es importante, ¿sí? Tener bien contemplado nuestro grado de endeudamiento que podremos tener, porque obviamente que mientras tengamos más financiamiento ajeno, ¿sí? Pues tenemos que tener por un lado tenemos un mayor riesgo, ¿sí? Pero por otro lado tendremos que tener una mayor rentabilidad, ¿sí? Para poder cubrir todo este financiamiento ajeno, ¿sí? Porque como ya comentábamos, el, perdón, el financiamiento propio, que sería la inversión de los socios o de nuevos inversionistas, pues no va a generar tanto grado de riesgo. Pero, sin embargo, el financiamiento ajeno sí, porque estamos hablando que el financiamiento ajeno, ¿sí? Como ya lo hemos comentado, básicamente está constituido por préstamos bancarios de los cuales hay que tener, ¿sí? Un cumplimiento a cierta fecha, ¿sí? Obviamente sumando los intereses que esto conlleva, ¿no? Y por último, pues podemos decir que dentro de este riesgo también hay un riesgo operativo y esto se refiere, ¿sí? Básicamente a nuestro nivel de producción que podamos tener como empresa en base a todo lo que tenemos en maquinaria, equipo, materia prima, ¿sí? Todo esto está de la mano con todo nuestro entorno económico. ¿Por qué? Porque todos nuestros materiales, nuestros insumos, nuestra maquinaria, ¿sí? Todas nuestras instalaciones que está compuesta nuestra empresa, ¿sí? Nosotros nosotros estamos afectados si hay un incremento de precios en la economía, si hay un incremento de precios a nivel internacional, ¿sí? Todo esto nos va afectando a nosotros como empresa. Entonces, ese tipo de riesgos operacionales es importante que también la empresa lo tenga contemplado para evitar caer en falta de rentabilidad y en un alto riesgo de que haya una quiebra. Por otro lado, dentro de lo que son las generalidades de lo que son nuestro entorno de operación dentro de las empresas, tenemos que entender que debemos de tener básicamente pues, unas políticas de operación. Habíamos hablado anteriormente que hay política relajante en la cual tenemos nuestro activo circulante, es alto, tenemos mucho dinero en efectivo para poder cubrir nuestras operaciones, ¿sí? Tenemos de sobra, podemos cumplir con eso, tenemos unos inventarios altos, ¿sí? Que obviamente toda esta política de operación en la empresa nos va a generar, pues, nos va a minimizar lo que es un riesgo, vamos a tener un menor riesgo de insolvencia, es decir, vamos a poder cubrir todas
nuestras obligaciones a corto plazo. Pero todo esto nos va a llevar a que tengamos una menor rentabilidad. Y digo, es obvio porque obviamente si tenemos mucho efectivo y tenemos mucho inventario, obviamente que nuestras ventas, nuestros ingresos van a disminuir considerablemente. En cambio, en la otro tipo de operación, como es la restrictiva, pues estamos hablando que nuestros niveles de efectivo, nuestros niveles de activos circulantes son bajos, al igual que nuestros inventarios. Esto nos indica que hay una mayor movilidad de mercancía, de productos, de ventas, y esto obviamente va a generar que esta política, pues nuestras cuentas por cobrar sean muy bajas, es decir, no tengamos tanto recurso invertido en cuentas por cobrar, ¿sí? Y nuestro riesgo va a ser bajo, ¿sí? Y nuestra rentabilidad en este caso pues va a ser muy elevada. ¿Por qué va a ser muy elevada nuestra rentabilidad? Porque estamos asegurando que vamos a tener mayores ventas, ¿sí? Y por lo tanto mayores ingresos. Entonces, como tal empresa va a ser una empresa muy rentable, ¿sí? Aunque, como repetimos, este tipo de política de operación nos va a generar que nuestros activos circulantes estén al nivel mínimo para poder cubrir nuestras obligaciones a corto plazo. Y la tercera política de operación, como ya hemos platicado anteriormente también, son las intermedias, que es tomamos parte y parte de tal manera que se trata de equilibrar esta parte de tener un nivel de efectivo adecuado para cubrir nuestras obligaciones por un lado, pero a su vez de no tener mucho invertido en inventarios para que nuestras cuentas por cobrar también estén bajas y también podamos la empresa tener una rentabilidad. Entonces, esta política intermedia lo que va a buscar es que haya un equilibrio entre nuestros niveles de efectivo, nuestro inventario, nuestras cuentas por cobrar y por consiguiente, sí, en el riesgo que podamos tener de tener pérdidas y en el aseguramiento de tener una mayor rentabilidad como empresa. ¿Sí? Y por último, podemos hablar rápidamente de lo que son las generalidades a nivel legal. Bueno, pues sabemos, obviamente sabemos que todas las empresas en México, así como todo el mundo, se rigen bajo ciertas leyes, bajo ciertos aspectos legales que hay que cubrir. Obviamente, hablando de nuestro país, pues la ley más importante de nuestro país, pues hablamos que es la Constitución mexicana, ¿verdad? La famosa Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos. Esta es nuestra Constitución y la Carta Magna, la Carta Máxima, y de ahí se emanan muchísimas leyes más que ya están dirigidas más enfocadamente a lo que es la función, lo que es la implementación, la función, el desarrollo, el crecimiento de todas las empresas que hay en el país y que nos obliga a cumplir con ciertos marcos legales, ¿sí? Para poder tener una operación correcta. Entre ellas, pues obviamente hay leyes fiscales que nos obligan a pagar impuestos, que nos obligan a hacer inversiones, que nos obligan a tener un grado a tener unas finanzas sanas para poder lograr que ellos tengan un crecimiento y que también nuestro país como tal, ¿sí? Tenga un crecimiento que contribuya al crecimiento del país. Obviamente, ¿cómo va a contribuir? Pues generando un bienestar social, creando empleos, dando una calidad de vida a los empleados. Entonces, todas estas leyes que están asociadas al funcionamiento de una empresa es el marco legal, ¿sí? Que debemos de cubrir las empresas como tal, ¿sí? Y que de las cuales si no se cumplen con todos estos no se va a poder realizar una operación, un funcionamiento. Simplemente una empresa no puede poner en marcha sus actividades si no tiene los permisos de diferentes que requieren, ¿verdad? Permiso de funcionamiento, que si de permisos de protección civil, todas esas leyes que emanan de la Constitución y que lo que tratan de asegurar es un bienestar para el país, son las que las empresas deben de cumplir como tal. Y hablando, pues, como pueden ser la administración, las leyes de las finanzas públicas, las leyes de lo que es el pago de impuestos, todo este tipo de leyes, muchachos, son importantes que una empresa las tenga bien entendidas, bien comprendidas y que sepamos cuáles son las que tienen injerencia directa, ¿sí? Con el funcionamiento de nuestra empresa, con la implementación de la empresa que queramos poner en marcha. Y muy bien, bueno, pues hasta aquí el tema de hoy, chicos. Espero que este video haya sido de su interés. Les pido de favor mucho, que mucho que ustedes analicen toda esta información y que obviamente cualquier duda con mucho gusto la platicaremos en nuestra próxima sesión por línea, que la tendremos, ¿sí? Este sábado 23 de mayo a las 8 de la mañana. Les encargo mucho ser muy puntuales, chicos. Que tengan una excelente tarde y muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes, hasta luego.